El 11 de septiembre de 1973, con el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, se inauguraba uno de los periodos más crueles, marcando así para siempre la historia de Chile. El golpe de Estado de 1973 fue uno de una serie de golpes de Estado que se sucedieron en Latinoamérica entre 1960 y 1970. Para entender sus características y las transformaciones que se produjeron en Chile, es necesario repasar los principales acontecimientos previos. Entre 1925 y 1973, Chile era un país democrático, pluripartidista, con elecciones periódicas, donde la gente pensaba libremente y se vivía en un estado de derecho. Económicamente era un país subdesarrollado, que dependía del 80% del cobre, pero este estaba generalmente en manos de Estados Unidos. Chile tenía un sistema mixto con muchos aranceles que protegían nuestra industria. En el campo, la situación era peor. El 90% de la tierra pertenecía a solo el 6% de la población, por lo que entre los campesinos existía un sentimiento de injusticia. En el ámbito de la política estaban las elecciones presidenciales, donde florece el nombre de Salvador Allende. Pero, ¿quién era Salvador Allende? Salvador Guillermo Allende Gossens fue un médico cirujano y político socialista chileno, uno de los principales fundadores del Partido Socialista en nuestro país. Fue candidato a la presidencia de la República 3 veces sin tener éxito. En 1970, Allende fue apoyado por la Unidad Popular, una alianza política formada por socialistas, comunistas y radicales. Pero no todo fue color de rosa, ya que Allende tenía varios partidos que estaban en su contra. El 4 de septiembre de 1970 obtuvo la mayoría relativa de un 36,6% de los votos, seguido del candidato de la derecha Jorge Alessandri con un 34,9% y del abanderado de la democracia cristiana Radomiro Tomic con un 27,8%. Como no hubo mayoría absoluta, el Congreso tuvo que decidir. El 22 de octubre, antes de las elecciones, fue víctima de un atentado el comandante en jefe del ejército René Schneider. Este fue un intento por impedir que Allende asumiera el poder. Sin embargo, el Parlamento lo ratificó como presidente de la República el 24 de octubre, en donde los resultados fueron 153 votos a favor de Allende. ¿Qué pensaba hacer Allende como presidente de la República? La propuesta del gobierno de Salvador Allende era hacer una etapa de transición hacia el socialismo, que consideraba proceder con cautela para no romper con las tradiciones democráticas de Chile y para no provocar un rechazo de las Fuerzas Armadas. Allende implementó reformas tales como la nacionalización del cobre, cuyos yacimientos en su mayoría eran propiedad de empresas americanas, la nacionalización de la banca privada, tener una escuela nacional unificada, crear viviendas, una educación y salud dignas para el pueblo, la estatización de empresas privadas y también se profundizó la reforma agraria con la expropiación de tierras. El gobierno de la UP propuso dividir la economía en 3 áreas: social, mixta y privada. Hubo oposición ante esto, por lo que se usó el resquicio legal. El resquicio legal fue usado por este gobierno para imponer sus planes ante la oposición parlamentaria. Durante el primer año de Allende, el plan económico arrojó cifras positivas. El Producto Bruto y la producción industrial aumentó. La cesantía llegó solo a 3,8%, pero la emisión desmedida de dinero sin el respaldo del Banco Central causó una inflación que en 1972 llegó a un 140%. Esto causó la aparición del mercado negro, donde se vendían productos básicos a precios más altos de lo normal. Finalmente, los consumidores debieron acostumbrarse a hacer largas filas. Estas medidas revolucionaron al país y el presidente obtuvo la dura oposición por parte de la derecha chilena, la CIA y la oligarquía, el revanchismo de los militantes de la Unidad Popular en el gobierno y el desabastecimiento artificial de productos básicos llevaron al debilitamiento del gobierno de Allende. Las causas del fracaso del gobierno popular fueron principalmente la ineficiencia de los partidos que apoyaron a Allende, el interés de grupos violentistas de crear la dictadura del proletariado, las intensas huelgas y paros de octubre del 72 por parte de grupos contrarios, campesinos inconformes con las expropiaciones, la situación económica en general y la división irreconciliable de la nación chilena. Para solucionarlo, el gobierno de Allende nombró en 1972 como ministro del Interior a Carlos Prats y a otros militares en su gabinete. En julio de 1973, el gobierno llamó a los militares y también al general director de Carabineros a integrar su gabinete. Sin embargo, tanto Carlos Prats y el general César Ruiz renunciaron a sus cargos en agosto. Como comandante en jefe fue nombrado el general Augusto Pinochet. Asimismo, la democracia cristiana se alió con el Partido Nacional, dejando aislada a la Unidad Popular en el gobierno. Además, Estados Unidos inició un bloqueo económico internacional con el congelamiento de las ventas del cobre en el exterior, mientras que en Chile la reacción implementó el sabotaje interno, el acaparamiento de mercaderías, insumos y repuestos, las campañas de prensa de desprestigio, los llamados y presiones de la derecha y el imperio a las Fuerzas Armadas para que se asestaran un golpe de Estado fueron cada día más fuertes.
Primer golpe de Estado, el tanquetazo. Hicieron un intento en junio de 1973, el tanquetazo, que fracasó, pero fue una demostración de a qué estaban dispuestos y también para demostrar la incapacidad que existía de defender al gobierno popular. Tiempo más tarde, el día martes 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas comandadas por Augusto Pinochet dieron un golpe de Estado a través de un movimiento que implicó que los cuadros castrenses tomaran control de todas las intendencias y gobernaciones del país y que cercaran militarmente al Palacio de la Moneda. Los militares golpistas ofrecieron al presidente Allende que si presentaba su renuncia al cargo, se le respetaría como tal y podría salir del país junto a su familia. La respuesta de Allende fue negativa y decidió resistir el sitio a la Moneda junto a su guardia personal, el GAP. Luego de 3 horas de lucha, a las 11 de la mañana, y tras el bombardeo de los frontes de la Moneda efectuado por 2 aviones, los que provocaron un incendio que obligó a Allende a suspender su resistencia y a solicitar una tregua para que abandonaran el palacio los miembros del GAP, a quienes Allende había liberado de sus responsabilidades, los miembros del GAP, al salir, procedieron a rendirse e inmediatamente fueron hechos prisioneros. Tras la salida de su guardia personal, el presidente Allende se suicidó. Tras la caída de Allende, el poder fue asumido por una junta militar que estaba constituida por Augusto Pinochet, el general Gustavo Ley, el general Mendoza y el almirante José Toribio Medina. Las acciones inmediatas que los militares tomaron fue la suspensión de la Constitución de 1925, la declaración del estado de sitio y el toque de queda, la disolución del Congreso, la proscripción de las organizaciones políticas que componían la Unidad Popular y posteriormente la de los demás partidos políticos, la restricción de las libertades civiles, la supresión de toda actividad sindical y el control de los medios de comunicación. Tras la irrupción de los militares, además, se crearon campos de detención para los prisioneros políticos, aunque muchos de ellos, opositores al nuevo régimen castrense, fueron detenidos, torturados y luego desaparecidos. Otros fueron enviados al exilio. Algunos presos políticos también fueron relegados. De la misma forma, el entrante gobierno militar intervino en las universidades y relevaron a todos sus rectores. Por su parte, los funcionarios públicos de la Unidad Popular fueron exonerados de sus puestos de trabajo. Se pierde por 17 años la democracia. Miles de chilenos deben marchar al exilio. Se implanta un sistema neoliberal apoyado en la punta de las bayonetas. Se crean 2 Chiles, uno abundante misérrimo y otro pequeño y opulento. Se violaron los derechos humanos, se crearon campos de concentración y hubo alrededor de 3.000 detenidos desaparecidos que provocaron un temor masivo de la población. El 4 de marzo de 1990 se recupera la democracia. El golpe de Estado ha significado uno de los cambios políticos, económicos y culturales más profundos que ha enfrentado la sociedad chilena, además de ser un vuelco radical en la vida de muchos compatriotas que se vieron afectados por el quiebre institucional. A pesar de que este hecho ocurrió hace 40 años atrás, ha logrado persistir en el tiempo, siendo recordado por la población chilena como si lo vivido durante esa terrible época hubiese sido ayer.